Bale, hasiko gara. Bale, lehenik eta behin mila esker etorri zaren guztioi, batez ere, zuri, Tajer. Bueno, gurekin gaur daukagu Tajerari, Palestinar militantea, hau da, 2000 aldia handurtzira etortzen dela, Palestina herriaren inguruan hitz egitera, haien egoeran inguruan hitz egitera. Bueno, como decía, muchas gracias a todos y a todas por venir, sobre todo a ti, Taher. Esta es ya la segunda vez que tenemos con nosotras a Taher Ali, militante palestino. Y bueno, una vez más nos viene a hablar sobre la situación del pueblo palestino. Y bueno, hoy la charla varía un poco, ya que pues bueno, no podemos pasar por alto lo que ha ocurrido este 8 de diciembre, que básicamente es la caída del Estado sirio a manos del yihadismo, del imperialismo americano y del sionismo de Israel. Entonces, bueno, no voy a robarte mucho tiempo más, te cedo la palabra y bueno, que verás. Gracias, Caso. El salir de hoy seguramente es de los más difíciles que he tenido por los momentos que se están viviendo, por la incertidumbre y por las reflexiones aceleradas que estamos teniendo que tener. No voy a hacer sentencias hoy, más que en lo básico, que eso nunca cambia, y bueno, yo creo que lo interesante sería pues, que abriéramos un marco de debate, que plantáramos algunos puntos que están claros y que entre todas podamos un poco tejer las herramientas que nos ayuden a enfrentar esta nueva etapa de lucha antiimperialista. Para empezar, y por querer provocar un poco, quería leer legislación siria. La religión del jefe del Estado es el Islam. La jurisprudencia islámica será la principal fuente de legislación. Esto es el artículo 3 de la Constitución del Estado árabe sirio que acaba de caer. Lo digo porque hay que situar las cosas en su plano. Cuando hablamos de que Siria es laico o ese tipo de cosas, estamos haciendo una lectura muy occidental, ¿vale? Y esto que sirva simplemente para entender que hay que abrir el foco. Que en un momento de defensa férrea de posiciones hay que simplificar el discurso, pero en un momento en el que tenemos que reinventarnos tenemos que tener toda la visión del plan. Cuando hablamos de que en Siria había un laicismo, estamos hablando de una multiconfesionalidad, ¿vale? No hay que entenderlo en el sentido francés, no en el sentido de la tradición europea, sino hay que entenderlo pues, en el sentido de la tradición islámica, de la convivencia entre diferentes religiosidades, que es la tradición islámica, por mucho que ahora, un punto de vista colonial, que ha existido a lo largo del tiempo, pero que siempre ha sido minoritario hasta que el colonialismo le da fuerza, que se suele simplificar en salafismo, yihadismo o algo de eso, pues ha querido dar otro tipo de óptica. Esto, por ejemplo, enlaza con lo que era Nasser en Egipto, que también es algo que se usa mucho como referente para hablar de laicismo, para hablar de un elemento de alguna forma ajena al Islam, que por cierto la bandera de la República Árabe Siria, como sabéis, tenía 2 estrellas, porque era la bandera de la antigua República Árabe Unida, una representaba a Siria y la otra representaba a Egipto, aunque ese proyecto tan ilusionante duró pues más bien poco. Nasser tampoco era laico, Nasser era un musulmán suní, completamente religioso, aunque hay un vídeo que es muy viral en el que está criticando el uso del velo, que es un ataque a los hermanos musulmanes en un momento muy concreto de la historia que hay que entender en base a la propia historia de Egipto. Pero Nasser entendió desde el principio que la revolución egipcia tenía que tener, aparte de una dimensión evidentemente nacional, tenía que tener una dimensión de nacionalismo árabe, entendido como panarabismo, como un nacionalismo antiimperialista y anticolonial, una dimensión africana que de alguna forma y en los mismos efectos pues buscara ese hermanamiento con el resto de pueblos de África, y una dimensión islámica y panislámica incluso, y por eso Nasser funda el Consejo Supremo de Asuntos Islámicos para intentar aunar el Islam de todos los pueblos oprimidos en una visión o interpretación, si queremos, de la religión en base a la opresión, ¿no? Y a esta lucha.
Como dice Helios Garcés, que vino hace poco a dar una charla sobre su libro sobre Malcolm X y religión versus revolución, en realidad el conflicto nunca es entre religión o ateísmo. Realmente eso es una mala lectura. La lucha que seguramente se decide ahora mismo más bien será entre religión y religión, desde una perspectiva espiritual. Aquellas espiritualidades o aquellas maneras de entender la vida que se vean como oprimidos contra opresores, o aquellas ideas espirituales o formas de ver la vida que intenten justificar la opresión. Esto desde un punto de vista europeo puede parecer irrelevante, puede parecer irrisorio, puede parecer un tipo de atraso, pero para entender casi cualquier conflicto en el sur global vamos a tener que meternos aquí. Y vamos a categorizar Siria. Y no se trata de hacer leña del árbol caído y de coger y empezar a criticar al Estado árabe sirio como si todo hubiese estado mal, pero creo que es importante categorizarlo para entender qué es lo que puede pasar en el futuro y qué es lo que ha pasado hasta ahora. Cuando los comunistas palestinos se ponen a pensar en cuáles son nuestros enemigos y cuáles son nuestros principales aliados, una de las categorías que señalan es la de las repúblicas pequeño-burguesas, en las que posituraríamos Siria, gobernada por el Baas, en un momento dado, después del septiembre negro, hay un golpe de Estado de Hafez al-Assad, que es el padre del último jefe del Estado. Es un modelo socialista, pero no marxista, pero bueno, de alguna manera va a tener los grandísimos avances en cuanto a educación, a sanidad, y que evidentemente también va a tener represión política. Va a tener represión política y, por ser políticamente antiimperialista, va a sufrir muchos bloqueos y muchas penurias económicas, y algunas formas de sobrevivir o de entender que se puede sobrevivir pues se van a traducir en privatizaciones, que empeoran las condiciones de la gente, que mueve a las protestas, que mueve a más represión, y en este contexto hay que entender lo que estaba ocurriendo en Siria. Este bloque económico causado desde Occidente y estas dificultades para vivir crea más descontento y crea más represión, hasta que, al calor de lo que se llama las primaveras árabes, surge pues unas grandes movilizaciones, ¿no? En el año 2011, si no me equivoco, y que también pasan en otros países de la zona. A veces hacemos una lectura demasiado simplista, diciendo de alguna forma pues, que este tipo de revoluciones de colores pues, son completamente orquestadas por la CIA, y no es falso. Desde luego, simplemente Qatar creo que se ha cifrado en 200.000 millones lo que puso de presupuesto para desestabilizar Siria, y eso es una auténtica barbaridad de dólares, hablamos. Pero eso no quiere decir que no hubiera un descontento social que pueda servir de punto de partida para que alguien lo riegue de millones, lo riegue de armas, y con unos cuantos mercenarios extranjeros pues te monte una guerra. Una guerra que creo que es correcto cuando se criticaba el hecho de describirla como guerra civil, pero que, porque había esa invasión extranjera, había esos millones, había esas armas que provenían del exterior, pero también había un gran descontento social y había una parte importante de oposición. Con todas las contradicciones, con todas las luces y sombras, la República Árabe Siria ha sido un eje fundamental para lo que se llama el eje de la resistencia. Este papel fue, pues en primer lugar, aguantar el embate de las fuerzas imperialistas, sobre todo desde 2011, y permitir el flujo de armas a la resistencia palestina y sobre todo a la resistencia libanesa. Y eso hace que esto de primeras, por supuesto, sea un golpe muy fuerte a la resistencia, que como veremos después, no es por supuesto el fin de la resistencia, y de peores hemos salido. Pero es importante para situarnos, ser conscientes de que la práctica totalidad del pueblo sirio ha cogido y ha sacado la bandera con esa franja verde, que se resume en que es la bandera de los yihadistas, de los rebanacuellos, y sí es una bandera de rebanacuellos, pero en realidad es la bandera de los rebanacuellos colonialistas franceses que crearon la República Siria después del mandato francés y como una continuación de esa colonización. Por mucho que muchas personas sirias sientan que de alguna forma representa la libertad o la lucha contra la tiranía, están eligiendo una bandera que impuso el amo colonial Bagdad francés.
Pero no nos podemos engañar y tenemos que asumir la realidad de que la aplastante mayoría de los sirios la está sacando. La está sacando la gente que se apellida al-Assad y la está sacando partidos que apoyaban completamente al régimen sirio y la está sacando hasta que compuso la canción de Dios, Patria y Assad. Ese también se ha cogido en las redes sociales y se ha puesto la bandera verde. ¿Por qué se produce esto? Creo que es honesto pensar que puede haber una parte de necesidad de tener algún tipo de esperanza por parte de las personas que están viviendo mal y piensan que se puede dar algún elemento que pueda hacer pues que vivan bien. Creo que hay un elemento muy fuerte, sobre todo en minorías religiosas, en personas que se han comprometido políticamente, de miedo. Miedo a que les pongan una grúa o que les fusilen, y bueno, que todos hemos visto, cuando históricamente se ha representado, aunque sean películas, que de repente entraban los fascistas en Madrid en el año 39 y el pueblo madrileño les esperaba con el brazo levantado y cantando el Carnasol, ¿no? Es un poco, también hemos visto al principio de la guerra en Siria, como el Estado Islámico llegaba a un sitio y la gente que iban a fusilar justo después parecían que eran como forofos del Estado Islámico, ¿no? Ese instinto de supervivencia seguro que ahí también está existiendo, pero también hay gente que tiene un gran convencimiento político. El partido, y dentro de las facciones de la oposición, que se llaman de la oposición, que hay 37 grupos, también hay fuerzas sirias de izquierdas, laicas, incluso que tienen una autolectura como revolucionarios. Y eso también hay que casarlo con que sabemos que al menos el 30% de estas tropas que se han sublevado, independientemente de que seguramente todas han sido financiadas por el imperialismo, pero al menos el 30% directamente son mercenarios de países extranjeros. Y son pakistaníes, son afganos, son chinos y uigures, son chechenos. ¿Cuál es otro elemento que puede hacer que la gente se vuelva forofa de esta bandera? Pues posiblemente evitar la guerra. Fingir una demencia colectiva de vamos a abrir una etapa nueva para intentar no enredarnos en otra guerra que sea igual de terrible que la que hemos vivido, y quizás abrir la posibilidad, ingenua o no, de que pueda haber un proyecto democrático, igual es mucho decir, pero al menos más o menos soberano para la Siria del futuro. Y yo creo que esta es la clave por la cual todos los partidos que han defendido a la República Árabe Siria se han abierto de manos hacia la nueva realidad. Hablamos del Partido Socialista Nacional Sirio, hablamos del Partido Baas, que incluso se ha disuelto, no sé si ayer o antes de ayer, y por la parte que nos toca, todas las facciones palestinas han dicho, pues, suelta a los sirios, nos alegramos de su felicidad, ojalá que haya una Siria soberana y podamos seguir luchando juntos por la línea de resistencia. Ha sido muy polémica también una resolución de Hamas, sí siendo bastante más, ¿cómo decirlo?, tiene un apoyo más claro, ¿no?, a estas fuerzas que han tomado el poder. Y ahí pues se ha visto un poco, y si vuelve a salir a la palestra, pues esa vinculación que tiene parte de Hamas con la tradición de los hermanos musulmanes. Hamas, que es el movimiento anticolonial más importante de la resistencia palestina, pues es una organización muy grande y que no se libra de una lectura de lucha de clases. Una tensión de lucha de clases que siempre está entre los conciliadores y entre los revolucionarios, entre los que podríamos encajar, por simplificar, en unas aspiraciones más burguesas y en unas aspiraciones más populares. Los más populares están en los túneles luchando en Gaza, y la voz que ha quedado, sobre todo después de la muerte en combate de nuestro líder Sinwar, líder de todos los palestinos, quiero decir, pues al final es la parte de Hamas, de Qatar y Turquía la que tiene la posibilidad de tener más eco. Veremos en qué queda, pero lo importante es asumir que no existe ya la República Árabe Siria. No sabemos si en el futuro se desempolvarán las banderas en un ataque de nostalgia. No sabemos si, como muchos libios que hemos visto en redes sociales decían, pues yo luché contra Gaddafi y si ahora estuviera, lucharía con él, porque esto es lo que hemos tenido, ¿no? Guerra perpetua, mercados de esclavos.
Bueno, el tiempo irá. De momento, en realidad, lo que queda es ser prudente, pero el modelo está acabado. No ha habido tampoco una lucha a muerte por absolutamente nadie para preservar esto, ¿no? Ha salido ahora un vídeo en redes sociales de un batallón que anda en las montañas, en la frontera con Líbano, que dicen que van a resistir hasta el final. Quién sabe, eso puede ser el inicio de algo, pero todo apunta a que no. Todo apunta a que la gente está muy agotada y el sistema era insostenible. Aunque solo sea desde el punto de vista de la falta de esperanza, de perspectiva de futuro, de que un soldado sirio ganaba como $5 al mes y un general $50 al mes, y un mercenario raso de los que están en el otro bando pues gana 2.000. Entonces las puertas a la corrupción dentro de un sitio donde hay mucha necesidad pues están siempre bastante abiertas. Otra cosa que hay que entender es que las facciones palestinas, por la propia trayectoria y las necesidades del eje de la resistencia, siguen en Damasco. Es decir, que menos que decir, bueno, esperemos que en el futuro pues haya un proyecto, evidentemente, soberano sirio, pero ¿qué van a hacer las fuerzas palestinas si los propios sirios no han querido mantener el Estado? ¿Qué va a hacer también Hezbollah si los propios sirios no han querido mantener el Estado, ¿no? O la República Islámica de Irán, que de alguna forma pues habla de traición o algo así. Quizá lo traidor sería que libraras una lucha que el propio pueblo sirio no quiere librar. De esa forma, en realidad, te estarías convirtiendo casi en algo parecido a un ocupante. Si tú no estás con permiso, tú no puedes hacer la lucha armada en otro país. Tiene que ser siempre para apoyar a ese pueblo y siempre que ese pueblo te lo solicita, ¿no? Luego, pues bueno, está el tema también de Rusia, que al parecer pues, se ha pactado en este remembramiento pues, que mantenga más o menos las bases, y veremos en qué acaba todo. Pero bueno, en resumen, parece ser que Al-Assad había tenido un acercamiento en los últimos meses a los países del Golfo, de alguna forma le habían persuadido de que iba a ser mejor para todos y que podía confiar de esa forma en que iban a tener tranquilo a Erdogan, y pues bueno, le engañaron, y cuando quiso reaccionar y volver a cerrar filas con el eje de la resistencia, pues ya era demasiado tarde, y lo que se planificó fue pues, que él y su familia salvaran la vida y la transición política un poco para intentar también evitar una guerra. Y yo creo que ha sido un poco lo que han intentado los actores del eje de la resistencia y los actores que, sin ser directamente del eje de la resistencia, pues están ahí contribuyendo, ¿no? Como puede ser pues, el tema de Rusia. Pero por lo pronto, sí parece que Hezbollah se le cerró el grifo con la facilidad que había antes, y la resistencia palestina pues lo tiene muchísimo peor. Me encontraba el otro día pues, a un camarada súper afectado que me decía la resistencia palestina se acabó. Y bueno, me alegro de que él no fuera palestino porque era así de pesimista, pero desde luego que no se acabó. En 1936 acabaron con Qassam, que era el líder de la lucha armada palestina, y hubo una huelga general de 6 meses que desembocó en una revolución de 3 años, y se mostró ahí el gran poder de liberación que tiene el pueblo palestino como todo pueblo oprimido. Y en el 39 ya habían acabado con todas las fuerzas palestinas, las había masacrado el Imperio Británico con ayuda de los sionistas colonos, pero ahí no acabó la lucha palestina. En 1948, en una guerra de coalición árabe y para salvar a Palestina contra la ocupación sionista, acabó con la derrota de todos los ejércitos combinados árabes y con la limpieza étnica del 33% de los palestinos y palestinas, que directamente fueron exterminados o fueron a vivir fuera, y eso no acabó con la resistencia palestina. En 1967, la famosa Guerra de los 6 días, nuevamente una gran derrota de los ejércitos combinados árabes y la ocupación total de la Palestina histórica por parte de las fuerzas israelíes. Y ahí no acabó la resistencia palestina. Se hizo fuerte en Jordania a partir de entonces, los fedayines lanzaban operaciones, empezaron a fortalecerse, no solo había milicias populares, sino que hubo un ejército regular de la OLP, se hablaba incluso de que podían tener la fuerza de tomar el Estado jordano y desde ahí hacer una revolución y liberar Palestina, y el rey jordano, con ayuda imperialista,
atacó, acabó con los fedayines, mató a decenas de miles de palestinos y de palestinas, y la resistencia se tuvo que ir a empezar de cero al Líbano, y ahí otra vez se volvieron a hacer fuertes, y pasó que Israel invadió, otra vez con ayuda imperialista, y masacraron a los palestinos, masacraron a los libaneses, les metieron una guerra civil también teledirigida, como ha sido la de Siria, y al final la resistencia palestina se tuvo que ir a Túnez y ya de esa forma no volvió a existir más. Pero después surgió la intifada ya en el interior de Palestina, en Líbano, surgió Hezbollah, que después iba a producir la retirada en 2 veces de Israel del Líbano. En 1993, otra vez otra catástrofe, como fueron los tratados de Oslo, en los que esta élite palestina que se había refugiado en Túnez vendió los derechos del pueblo, quiso venderlos a cambio de unas ciertas prebendas. ¿Y cuál fue la respuesta del pueblo palestino unos pocos años después? Por la segunda intifada. Y después el imperialismo sujetó a Mahmoud Abbas en el poder y hizo de la Autoridad Nacional Palestina una autoridad cipaya al servicio del ocupante. Crearon los acuerdos de cooperación, en un eufemismo para decir que era una externalización de la represión con el Ministerio de Asuntos Indígenas de esta ocupación. ¿Y qué pasó? Jamás ganó unas elecciones. Bloquearon Gaza y otra catástrofe por tierra, mar y aire. En 2008 fue plomo fundido, en 2012 pilar defensivo, en 2014 margen protector, masacrando Gaza, matando a miles de personas cada poco, cercándoles por tierra, mar y aire, haciendo que bebieran durante años agua contaminada, que no pudieran cultivar, disparando los arranchales para que no pudieran faenar, intentar que el pueblo se muriera de hambre. Y con todo el pueblo palestino se rehizo, y en 2019 hicieron las marchas del retorno, tanto que se habla y se diviniza la lucha no armada. Pues en 2019 cientos de miles o decenas de miles en muchas veces de palestinos y de palestinas fueron en manifestaciones hacia el muro a pedir que se les volviera, que se les permitiera ir a sus lugares de origen, porque en Gaza el 70% de la población no es autóctona, son refugiados de las anteriores ofensivas, y la contestación del ejército israelí fue francotiradores con balas explosivas que hacían que hubiera que amputar los miembros, 300 asesinados, 29.000 heridos de bala, sanitarias, periodistas. Mucho antes del 7 de octubre, Gaza tenía la población, incluida niños, mutilados más grandes de la tierra. Y a pesar de todo y de seguir el bloqueo, a pesar de que según las Naciones Unidas en el año 2020 Gaza no iba a ser habitable para la especie humana, en 2023 surge el 7 de octubre, ataca Hezbollah desde el Líbano para ayudar a los palestinos en su operación. Incluso aparece un actor del que hemos hablado, que es Ansarullah en Yemen, lo que es realmente, le sigue llamando los rebeldes hutíes, a pesar de que han terminado la revolución y prácticamente controlan todo el país con un amplísimo apoyo popular, como estamos viendo en manifestaciones que hay semanales de millones de personas en un país que no tiene tanta población. Y ahí siguen, y no olvidemos que en Yemen, por hablar de Yemen, ya no es que hubiera una lucha anticolonial o antiimperialista, es que hasta hubo un Estado socialista, marxista-leninista, y lo consiguieron derribar y pusieron a un títere que era Saleh, que aún así pues hubo una revolución que les consiguió expulsar, y aún así fueron los saudíes y el Liga de esta OTAN árabe al servicio de Estados Unidos, y un genocidio y mató a 200.000 yemeníes, y después de todo eso surgió Ansarullah, que es capaz de bloquear el tráfico marítimo en el Mar Rojo y de apoyar a la Franja de Gaza, a pesar de ser uno de los países más pobres de la tierra. La resistencia palestina y la resistencia de todo el eje no se va a detener. El Estado sirio ha caído, pero dentro hay 37 grupos que entre sí no tienen absolutamente nada que ver. Los mercenarios tendrán su agenda y por mucho que hayan tenido apoyo occidental, los que tengan una agenda realmente nacional empezarán a chocar necesariamente por las visiones de cómo tiene que ser el futuro, por cómo se tiene que regular la vida o cuáles son los derechos simplemente
tiene que haber. Como hemos dicho, Rusia sigue teniendo sus bases y en el momento en que les quieran echar, pues probablemente sí que tenga que valorar la posibilidad de tener una intervención más decidida, porque bueno, no soy experto en geopolítica, pero bueno, ya sabéis que realmente los únicos puertos que tiene, que en aguas cálidas que se llaman, para poder ir al Mediterráneo, pues precisamente están ahí en Siria. Porque bueno, los que tengan el Mar Negro pues tienen que pasar por el estrecho de Bósforo controlado por Turquía, que es de la OTAN, y pues eso pues da poco futuro a una flota rusa y a todos los intereses y necesidades que pueda tener en el resto del mundo. También Irán va a tener que luchar por su propia supervivencia, y si se lo ponen difícil, pues tendrá que actuar de alguna forma, quién sabe si teniendo que desarrollar la bomba atómica, pero bueno, no es un retroceso, porque el mundo siempre sigue avanzando, y estamos hablando de que hoy en día un 37% de la economía mundial se ha salido del dólar. Estados Unidos ya no tiene tanta potencia. Cuando venga Trump, seguro que le llaman el loco y seguro que está loco, pero que comparado con Joe Biden, muy loco tiene que estar para destacar por eso. No va a tener tantos recursos como para hacer todas las guerras que le achacan. Ya su enemigo Joe está acabando con todo. Y no olvidemos que Israel, con todo esto, sigue herido de muerte. Está pudiendo avanzar Siria y ha invadido Siria. Han dicho que se van a anexionar para siempre los altos del Golán, pero bueno, eso lo llevan diciendo toda la vida. Es curioso, de hecho, como los israelíes para hacerse mitad de toda la vida se cambian los nombres y se quitan el nombre polaco o el nombre inglés. Muchos se apellidan Golán y cosas así, como una reivindicación además territorial, ¿no? Una actriz famosa también tiene aquí como no sé qué de Golán o no sé qué Golani. Ha podido hacer la mayor operación aérea de su historia, pues porque no había nadie ni siquiera controlando los antiaéreos que había en Siria. Pero en el futuro, haya lo que haya, si es nacional, si es un proyecto medianamente nacional, por teocrático, por retrógrado, por todo lo que queramos, pero si es un proyecto nacional, va a acabar polemizando con Israel, porque Israel ocupa una parte de Siria y ahora ocupa todavía más. Y si hay una contestación, si hay una guerra civil simplemente que pueda tener un apoyo también contrario a los intereses del imperialismo dentro de Siria, va a poder Israel mantener todo ese territorio que está conquistando. Al caer la República Árabe Siria, el Ejército de la Resistencia ha perdido una flota de tanques enormes, ha perdido los aviones MiG estos que los ha bombardeado Israel como ha querido en las propias bases, ha perdido una flota, pero la resistencia palestina no tenía nada de eso cuando hizo el 7 de octubre. Hezbollah no tenía nada de eso cuando expulsó a Israel del Líbano. Al final la resistencia siempre juega con una ventaja, que es que no tiene que derrotar directamente al ocupante. Es el ocupante el que por su propia debilidad va a tener que caer. ¿Quién va a querer sustituir a Netanyahu? No hay nadie en la colonia que quiera sustituir a ese bicho. Cuando se muera, ¿quién va a ocupar su sitio? Cuando se vaya, cuando le retiren del poder, cuando le tengan que encarcelar por corrupción porque esté a punto de dar al traste con la propia sobrevivencia de la colonia, que es lo que lleva haciendo en todo este tiempo. ¿Qué va a pasar en Israel entre la élite blanca y los que llaman los judíos orientales, que están tan cansados, que algunos pues hacen de extrema derecha, como ¿cómo se llama? Como el ministro este kurdo que lleva la seguridad, bueno, ya no saldrá. Que les usan como carne de cañón, que no tienen posibilidades laborales. ¿Qué pasará con los judíos negros que les matan a tiros por las calles, o cada 2 por 3 vemos vídeos de cómo les collejean y les escupen y lo suben a redes sociales? ¿Qué pasará en la tensión que hay entre los que quieren un Israel teocrático y los que quieren un Israel laico, entre los que quieren un Israel abiertamente fascista y los que quieren un Israel con una democracia, aunque sea solo para la raza superior? ¿Qué pasará con un Estado, una colonia, una entidad que tiene que proveer a sus habitantes de una calidad de vida propia del primer mundo,
cuando una milicia desde Bahrein o desde Irak es capaz de coger un dron y haga reventar un barco en el puerto de Haifa, que es lo que está pasando. Realmente la destrucción de Israel se sigue produciendo y yo creo que es imparable. Creo que hay que reconocer igualmente que los hechos que hay ahora son una victoria, esperemos que momentánea, pero bastante importante para sus intereses, tanto porque se ha cortado y partido en dos el eje de la resistencia, como que se abre también una puerta a que haya una especie de guerra total, no sé si por la base de cosas o por qué, que eso también es lo que quería Netanyahu, pero bueno, veremos qué queda después de eso. Porque si tú tiras una bomba atómica en Irán y matas a 20 millones de personas, el país se levanta, pero un conflicto en el que mueran 20.000 israelíes, la colonia no puede prosperar. Es más, estoy seguro de que simplemente con que la vida de la colonia tenga que seguir siendo más o menos anormal, eso va a precipitar su caída. La mayoría de los israelíes, por más nazis que sean, no dejan de ser personas del primer mundo. Un año de guerra y ya estaban súper agotados y han tenido que firmar, no lo olvidemos, hace muy poco, una tregua con el Líbano, porque ya no soportaban más el conflicto, estaba todo el mundo agotado. Eso con un año. Los palestinos llevan 70 porque no ha habido quien les reemplace. No olvidemos que Israel, en la invasión que ha habido, en el intento de invasión que han tenido del Líbano, ha fracasado. Ahora están llevando en el norte de Siria porque nadie se les ha opuesto. Pero en el Líbano no han sido capaces de tomar un pueblo entero y no han sido capaces de penetrar ni 10 kilómetros. Y esa fuerza sigue viva. Entonces, bueno, yo quiero terminar pues con un poco de esperanza, de que la resistencia no se acaba, la lucha es te pega, levantarte, te pega, levantarte, te pega, levantarte, pero incluso aunque exterminen a toda una generación de resistentes, la propia opresión es la que engendra a los sepultureros de ese sistema, porque nadie nace para ser oprimido. Y no nada más. Las preguntas, debates, análisis, compartir y de cerca. Bueno, norbaitek kalderaren bat baldin badoka, orain da momentua. Bai. Me gustaría si puedes ofrecernos dentro de esos 37, creo que has dicho, grupos que operan dentro de Siria, alguna impresión sobre el papel que puede estar jugando la parte kurda del asunto, porque no está muy claro cuál es su situación ahora, cómo han quedado después de esta operación relámpago que nos han venido aquí. Están allí. También la cuestión kurda es una cuestión que es imposible de simplificar. De primeras, como revolucionario palestino, saludo por supuesto siempre al pueblo kurdo y a su derecho a la autodeterminación. Es un elemento que veremos cómo se desarrolla en el futuro, que creo que va a ser muy importante para las propias emancipaciones de la región en Turquía, porque algo así como un 20% de la población turca, si no me equivoco, es kurda. Hay una tradición de lucha revolucionaria muy importante contra el Estado turco y seguramente teniendo que reorientarse después de unos gravísimos errores que han cometido en los últimos años, sobre todo en el tema de Siria. Hay un territorio kurdo en Siria, cuando Siria realmente, zonas que fueran, digamos, kurdas, entre comillas, realmente pues un par de fragmentos de tierra bastante pequeñitos, ¿no? La mayoría de la población kurda que hay en Siria son refugiados del Kurdistán turco. Al haber conquistado por las necesidades estratégicas que tuvieran ellos durante todos estos años tierras que no son kurdas, pues no han hecho muchos amigos. Evidentemente, pues si tú eres un sirio, ruso, árabe
o de como te quieras identificar y llevas pues unos años bajo el poder de unas milicias kurdas completamente ajenas al pueblo donde vives, cuando pueblo hablo de una patria muy chica, ¿no? De tu pueblo, de tu ciudad, ¿no? Muy ajeno a tu realidad cotidiana, pues oye, pues muy guay que sean las ideas que traigan emancipatorias sus proyectos, al ser un proyecto ajeno, me imagino, pues que no te inspirará confianza, ¿no? El debate de si la revolución se puede extender a bayonetas, pues es muy viejo, y yo creo que la experiencia histórica muestra que no, ¿no? Cada pueblo es el que tiene que buscar su propia emancipación, y fórmulas traídas de fuera no funcionan. Entonces hay que entender que dentro de la realidad siria hay unos kurdos que nunca han dudado de ser sirios. Históricamente ha habido kurdos en el Parlamento, en las organizaciones, y yo qué sé, Saladino, aquel que resistió a las cruzadas, pues era kurdo, y nadie lo identifica como algo ajeno, ¿no? Hay muchos kurdos que se han sentido que no han querido un Kurdistán, o si lo se han imaginado, pues era en Turquía, y ahí pues no hay ningún elemento que analizar más allá. En Turquía, como he dicho, sí, no hay que dejar de ver que Turquía está en un momento internamente muy complicado, con una gran tensión política, con grupos revolucionarios que llevan pues una tradición de lucha y de poder enfrentarse, y pues una situación muy inestable que veremos por dónde salga, ¿no? Y cuanto más opresivo se hace el régimen turco, pues también permite que pueda haber alguna salida sorprendente, o que les ponga en peligro. Y con respecto a los kurdos, que más o menos actúan de forma autónoma, pues bueno, sabemos que están aliados con Estados Unidos, sabemos que han aceptado, he visto un comunicado hace 2 días, porque ahora es todo como muy reciente, pero parece que han aceptado la bandera siria, y que también hablan de unidad nacional, también me imagino como una forma de salvar lo que han peleado este tiempo. Y bueno, ellos tienen su propia función, sobre todo mantener los pozos petrolíferos al alcance de los Estados Unidos, y aparte pues sus proyectos emancipatorios y sociales, los que piensen que con la ayuda del imperialismo pues se pueden seguir desarrollando, pero bueno, veremos en qué acaba. Parece que Erdogan está súper obsesionado, que hay que acabar con ellos, y eso le puede entrar en un conflicto con Estados Unidos, que de momento pues les ha prometido soportarles, pero bueno, también hemos visto lo que pasó en los territorios que tenían en el norte de Siria, como Estados Unidos perfectamente les vendió cuando Turquía invadió la parte de Idlib y todo esto, ¿no? Y bueno, luego están apoyados los kurdos, bueno, no son los kurdos, el kurdo es una etnia, ¿no? Pero bueno, las organizaciones que se autodeterminan como kurdos en Irak, y que en el norte de Irak es un estado de facto, también completamente aliado con el imperialismo, y luego, pues bueno, veremos en qué acaba eso. Pero las experiencias de estas guerras civiles, más occidental o en el mal llamado Oriente Medio, como tienen muchos elementos internos y a la vez actores externos que financian grupos con sus propios intereses, son muy difíciles de analizar, y un bando que aliado luego se enfrenta a otro, ¿no? Como por poner un ejemplo finalizado, pues lo que fue la guerra civil libanesa, ¿no? Como hasta pues, los sirios de alguna forma, la República de Siria estuvo como en un lado y luego en otro, y luego se empieza a saber cómo se empieza y no cómo acaba. Yo creo que es una incógnita, y que está bien que nos hagamos preguntas de qué es lo que puede ocurrir, pero que nadie sabe. ¿Otra preguntita? ¿Voy? Agradezco la mirada crítica que has aportado tanto sobre la República de Siria como el Kurdistán, porque parecía que no se decía que tienes que posicionar de un modo o de otro, ¿no? Hay una visión, que es la que dice pues los kurdos son cipayos kurdos al servicio de Estados Unidos, y nos toca defender a la República de Siria como elemento antiimperialista y como decías, aconfesional desde la perspectiva de la europea y no musulmán. Y luego está que dice que los kurdos es el proyecto de emancipación, el constitucionalismo democrático, que es una utopía feminista
y que aparte de a un horizonte emancipatorio nunca ha visto hasta ahora, ¿no? Y parece que es difícil a veces posicionarse entre uno y otro, y agradezco que ya esto es un poco ahí como los pros y los contras de la realidad. Y luego, cuando viniste la anterior vez, has citado al principio brevemente a los comunistas palestinos, entiendo que te referías al FPDP, y cuando viniste hace 6 meses, comentabas que en el 69 el FPDP, en un análisis referencial, se preguntaba a sí mismo sobre quiénes son nuestros enemigos sobre ¿no? Y comentabas que eran 4: Israel, el sionismo, el imperialismo y la reacción moral. Y has comentado al principio, no sé si lo he entendido bien, que hoy los comunistas palestinos entendían que la República de Siria, en tanto que Pedro Burguesa, también uno de los enemigos. No. Vale. Porque lo ubicamos a reaccionar a esos 4 elementos, ¿por dónde lo ubicábamos? ¿Has terminado acá? Vale. Vale, sobre lo primero que has dicho. Efectivamente, yo creo que no hay que tener miedo, que es un momento para analizar y ser crítico con la República de Siria, con los kurdos y con absolutamente todo. Ahora, eso no puede ser una excusa para no posicionarse en un momento de agudización de las contradicciones y de lucha antiimperialista tan potente. Creo que hay que tener claro que hay que estar de un lado, y hay que tener claro que si esta charla hubiera sido hace 2 semanas, habría hecho una defensa férrea de la República de Siria, ya que a nadie le quepa duda, y no creo que sea contradictorio, creo que es dialéctico. En cuanto a, bueno, no he querido hablar de ese documento porque efectivamente no habla de las repúblicas pequeño-burguesas. En el momento del año 69, ahora creo que me parece que eres historiador de eso, entonces igual, ¿no? No. Es que, bueno, la gente que me ha visto en más charlas y luego me pilla las cosas que digo en las echan cara. Una vez, la segunda vez que fui a Sornosa me dijo: tú dijiste que no iban a entrar en Gaza. Y bueno, pues es que, en verdad, los análisis que hacíamos es que no tenía ningún sentido que entraran en Gaza, porque eso podía acelerar la destrucción de Israel, como yo creo que ha ocurrido, ¿no? Pero eso es no, la República Pequeño-Burguesa Siria, en cuanto a que se posicionaba de un punto antiimperialista, era no solo un aliado, sino un aliado fundamentalísimo para la resistencia palestina y para el eje de la resistencia. La República Árabe Siria ha jugado un papel de apoyo a la resistencia palestina, se pueden hacer muchas críticas, pero súper importante, y desde el principio hasta el final. Cuando fue el Septiembre Negro y el régimen jordano atacó a los fedayines por la espalda, fue la República Árabe Siria la que fue a apoyar con sus tanques. Los palestinos en Jordania fueron más o menos asimilados, pero en el resto de los países árabes han sido sometidos y son sometidos a regímenes de apartheid, porque el Líbano también es un régimen de apartheid para los palestinos. Un palestino en el Líbano prácticamente no puede salir del campo de concentración, que es el campo de refugiados que le haya tocado, salvo que progrese mucho económicamente, pero se va a intentar por todos los medios que no progrese económicamente, por ejemplo, y se quede ahí atrapado. Se le van a prohibir hacer un montón de ejercer, no sé si son 100 profesiones o algo así las que ni siquiera pueden ejercer, y nada de eso ocurrió en Siria. El único derecho que no tenían los palestinos era el de votar, porque se les reconocía como palestinos y no como sirios, pero por lo demás tenían pues, todos los derechos que pudiera tener un ciudadano sirio. Cuando había educación y sanidad para todos, pues también era para los palestinos. Fue de los estados más amables con la causa, y como digo, aún a día de hoy toda la resistencia palestina está en Siria. Ya no voy a decir Damasco, si dijera mentiría porque no lo sé, y que lo sepa me imagino que por motivos de seguridad no lo puede decir, pero bueno, estaban ahí hasta hace 4 días. Si estábamos en Damasco era porque se nos permitía, porque era así, era antiimperialista, y cuando un estado es antiimperialista o lo necesitas para
para sobrevivir en una causa de emancipación, pues hay que apoyarse en ella. Y la Unión Soviética apoyó al reino de Afganistán y se alió con los Estados Unidos de América para acabar con los nazis y con el imperialismo japonés, y bueno, eso es pues la dialéctica. Pero no, cuando hablaba de regímenes reaccionarios árabes, en esos documentos nos estamos refiriendo a los países creados por el colonialismo para proteger sus intereses, como podía ser pues, las monarquías, ¿no? Precisamente pues, en Libia, en Egipto, en Irak, en Siria, esas repúblicas pequeño-burguesas van a surgir precisamente como un movimiento soberanista, como un movimiento que va a buscar la emancipación frente a esos regímenes reaccionarios, en que pues luego no ha sabido desarticular, ¿no? Pues Siria a lo mejor era el último de los que quedaban que habían mantenido pues un poco esa línea antiimperialista, porque bueno, Mubarak en Egipto, descendiente de Sadat, no tenía nada de antiimperialista y aún así lo tuvo que cortar la cabeza, ¿no? Gaddafi, que tenía una línea pues, con muchas cosas interesantes, pues también parecía que había renunciado bastante a la línea antiimperialista, aunque sí que es verdad que el peligro que veía Occidente, y seguramente por eso aceleraron lo que se iban a acabar, era porque igual iba a empezar de nuevo a apoyar a movimientos emancipatorios en una clave más panafricanista, ¿no? Pero bueno, se cuenta pues, que había colaborado con servicios secretos, que había dado información de gente que sabe entrenar, aunque a la República Árabe Saharaui les avisó de que les iba a dejar de ayudar y les dijo que le firmaba un cheque en blanco por último que quisieran, dejó de apoyar a la causa del Sáhara, y aún así con todo se lo cargaron, ¿no? Y si es cierto que el régimen sirio seguía en esa línea completamente antiimperialista. De hecho, se habla de que ha caído en 2 días, pero bueno, también tendríamos que decir honestamente, ostras, lo que ha resistido, ¿no? A ver qué país conocemos que pueda resistir a 200.000 millones de dólares invertidos en derribarte, ¿no? Vamos, o sea, ningún país europeo, estoy seguro, seguiría así. Y una cosa sobre el tema de Turquía, porque cuando se habla de Siria creo que no se puede hoy hablar de Siria sin Turquía. Creo que Turquía tiene una agenda propia expansionista muy importante. Una parte, creo que la ocupación que está haciendo de Siria se la va a quedar, no va a devolver nada. Ellos montarán lo que tengan que montar, pero lo harán, como hicieron Chipre. Y además tienen otro proyecto hacia las repúblicas turcomanas soviéticas. Tienen, y bueno, eso sí no va más allá, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que hay una pugna que se empieza a abrir claras, que se ha planteado el asunto del posible enfrentamiento entre las milicias pro-turcas y bueno, lo que es el movimiento PKK en Siria, ¿no? Y de trasfondo también la lucha por el petróleo. Creo que puede haber un enfrentamiento importante entre ambas partes, porque yo no creo que Erdogan vaya a pactar mucho con Estados Unidos si ellos pierden las posibilidades de expansión. Entonces la cuestión es cuando se empieza, primero además con otro elemento, ¿no? Hace 2 días había unas imágenes patéticas de lo que era la primera reunión de una especie de parlamento nuevo sirio, que se metieron de hostias hasta San Tenerife. Es decir, se empezaron a pegar todo con todos. Y creo que eso es el futuro que va a llegar ahí de Siria. Entonces, a mí me parece que puede ir tranquilamente hacia una nueva Libia, en el sentido de que nada sea controlable. A Libia pensaron que estaba todo hecho y Libia está ahí. Y ahí están pues, las distintas milicias, cada uno con sus aliados, unos con los turcos, otros con los rusos, otros con los yanquis, otros con la Unión Europea, otros con Italia. Y no sé si, por desgracia para Siria, la realidad de lo que pueda surgir de esta situación sea exactamente eso, porque están turcos por un lado, Estados Unidos por otro, la Unión Europea con Estados Unidos, Rusia por el otro lado, China por el suyo, y eso al final es una entrada de dinero ingente
una capacidad increíble de captación de mercenarios, armas por todos lados y bueno, pues en ese sentido lo que pueda ser la estabilización de Siria yo la veo más que difícil en este sentido y más con alguna gentuza pues, como los Tariq Qassam y toda esta gentuza, ¿no? Eso es ya lo peor de lo peor que son los judíos con algún primo hermano por ahí. ¿Qué futuro le ves a todo eso? Bueno, quien diga que lo tiene claro, pues ya te digo que miente y además no soy especialmente atrevido porque tampoco me considero aquí muy docto, pero efectivamente pues 37 grupos, cada uno de su padre y de su madre, como dicen, pues tiene bastante mala pinta. Además, el objetivo ni siquiera era poner un régimen afín en Siria, sino pues destruirla, ¿no? Era el objetivo, igual que estaba el objetivo en Libia, que está hecho, el objetivo en Irak, que está hecho, el objetivo en Afganistán, que está hecho, en Yemen, que ya deja salir mal, y ahora están también en Sudán. Y eso luego además pues tiene otras lecturas. Se estabiliza Sudán y va a haber un genocidio en Sudán para tener a Egipto amenazadito y que no se le ocurre tener un proyecto soberano independiente, ¿no? Tienen que desestabilizar Siria para que el Líbano sea completamente vulnerable. Y entre Siria y Afganistán, pues un poco el objetivo era pues poder amenazar a Irán, poder amenazar a Rusia a través de Chechenia y tal, y como tú dices con los turcomanos y todo esto, pues una gran amenaza también que surge ahora pues puede ser para China, cuando estos miles de mercenarios chinos y uigures, que ahora están diciendo que quieren ir a China a luchar, pues se conviertan en un problema interno. Pues es un futuro, pues efectivamente parece bastante complicado. Bueno, ojalá que todo esto que se está haciendo pues pueda servir para que haya algún tipo de entendimiento y por lo menos no acaben tan mal como Libia, pero me imagino muchas potencias imperialistas con mucho dinero pues harán lo posible porque no sea así. El expansionismo de Turquía, bueno, ellos quieren hasta conquistar Mosul, porque hace la lectura neo-otomana de pues si aquí esto lo conquistamos hace no sé cuántos siglos, pues ahora otra vez tendría que ser nuestro, ¿no? Que es un poco la lógica por la que están anexionando partes de Siria, pero bueno, a lo mejor un golpe interno, una tensión revolucionaria interna dentro de Turquía pues puede hacer que cambien los ejes, ¿no? Bueno, veremos. Eso lo intentó la OTAN, ¿no? Y le salió fatal. Bueno, ahí no sé exactamente lo que pasó, lo que se pudo intentar, lo que no, o si fue una especie de autogolpe, si no sé qué, ahí la verdad me faltan datos. Luego además todo es un poco siempre multifactorial, no sé, ahí no me meto, pero bueno, veremos qué es lo que va a pasar. Sí, bueno, pues agradecerte también, quiero agradecer a mi compañero también porque es una pasada lo que aprendemos contigo, ya vaya charla, lo sabes, y bueno, que ya estuviera por esto, pues yo creo que el reto superado, y bueno, empezando también con esa crítica a la utilización, que se toma nota también, y bueno, y muy bien, todo también, yo creo que el tema del Kurdistán hay que resolverlo, es una clave, bueno, pues habrá que simplificar cosas, porque está claro que dentro del movimiento antiimperialista ya lleva años en Euskal Herria siendo un elemento paralizante, ¿no? Y parece que hay una trinchera. En ese movimiento antiimperialista han cogido con pinzas también, ¿eh? Tampoco vamos a decir aquí que tengamos a las manos en las calles clamando contra la OTAN y la Unión Europea, pero bueno, o sea, el tema de los kurdos, y está claro que es un fenómeno súper complejo, ni siquiera ellos también tienen una visión global muchas veces, o sea, ¿crees que muchas veces se plantea un Kurdistán que coja territorios de Irán, Irak, Siria, Turquía, y aquellos tampoco plantean exactamente eso? Yo aquí siempre digo, a mí una de las personas es una chorrada, pero es una chorrada sentimental que la quiero decir aquí, una de las mujeres que fue asesinada en un piso de París hace ya 10 o 12 años en un despacho de abogado, pues había estado 2 semanas antes de una charla en Portugalete y bueno, pues hoy es el día que no se sabe si fueron los lobos grises, la CIA o quien narices se reventó la cabeza aquella.
Pero yo creo que hay que agradecer también espacios como este que nos sirvan para de una forma dialéctica, como has dicho tú, resolver las contradicciones. Está claro que ahora mismo, bueno, yo creo que siempre hay una época de duelo, ¿no? En la que, luego por lo de la bandera, sí, eso, yo creo que hay una época de duelo en la que hay que sacar la bandera y decir, mira, hasta aquí, a partir de ahora que la gente también valore lo que se va a perder, y al final el imperialismo lo que está haciendo es imponer su agenda. Los que ya tenemos memoria, pues nos acordamos como en unas fiestas de Mamariga del año 2001, en mitad de toda la resaca vimos caer los edificios ahí en Nueva York, y a la de 2 o 3 días pues dijeron, bueno, hay un eje del mal que va desde Corea del Norte hasta Venezuela, pasando por Cuba, Siria, Irán, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo va cayendo. Y todo va cayendo. Quitando los que tienen la bomba atómica y luego por un extremo, el señor Maduro, que hay tomará posesión de su cargo el 10 de enero después de haber resistido el enésimo intento de golpe de Estado. Y ahora mismo está claro que lo que hasta hace 4 días llamábamos Oriente Medio y que ahora ya empezamos a llamar Asia Occidental para librarnos de ese egocentrismo que muchas veces nos amenaza, pues se ha instaurado ahora mismo por lo que se ha llamado la doctrina Brzezinski, creo que es, ¿no? Un escenario de desestabilidad, de falta de estabilidad, pues que propicie una intervención imperialista todo el rato justificada. Son escenarios de guerra en la que parece que el imperialismo, de los ejércitos de Estados Unidos, de la OTAN o de las sucursales que se creen en cada momento de forma específica, pues tiene, como es una zona de guerra, como es una zona en la que no hay un Estado fuerte, consolidado, pues bueno, pues podemos amparar por ahí a nuestras anchas, ya sea con ejércitos regulares o con mercenarios armados y empresas de seguridad privadas que ya, esto se nos escapa, pero bueno, que ya van allí con miles de personas armadas, no se les puede llamar soldados, no están sometidos a los códigos de guerra, no están sometidos a la legislación militar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me quedo con tu última parte, la de la esperanza. Sobre todo viniendo de ti y viniendo también desde la visión de la resistencia palestina. Está claro que el palestino seguirá luchando hasta la victoria. Está claro que Israel, como colonia, es un proyecto menos sostenible hoy que hace año y medio, y eso es una victoria de la resistencia. Pero aquí en Euskal Herria, como parte de Asia Europa Occidental, pues ya insensible, ajena y que seguimos viviendo en nuestra burbuja de consumismo y falsa felicidad, ya podemos espabilar, porque si el imperialismo está en esta es porque sabe que como proyecto histórico le queda muy poquito recorrido. Entonces, antes de que tengamos a los soldados desfilando por el país de Santurchi, no sé, bajo la bandera, pues a ver si empezamos a ver dónde están los problemas, a ver cuál es el enemigo y a pegarle todos a una que ya va haciendo bueno, por aclarar, que yo no he bendecido ningún cambio de bandera en Siria, simplemente he dicho que parece que ningún grupo sirio, ningún partido sirio la está reivindicando y que, pues, honestamente, en el entorno sirio que yo conozco, parece que de momento están ahí. Históricamente también, cuando cayó la República del Maás también, en Irak, también hicieron una nueva bandera iraquí y duró poquito, la verdad. Y además, me parecía la de Israel casualmente, entre que era blanca y tenía 2 rayas azules por el tigre y Jerusalén y no sé qué. Quién sabe si la emancipación de mañana va a ser reivindicar la bandera de la República Árabe Siria, de la misma manera que la bandera de Mandat Frontel, de alguna forma, es la que ha cogido la gente que habla de emancipación en esta etapa, ¿no? Una cosa importante, que a veces tuve que recordarme cómo iniciaba la charla, que quería haber hecho un poquito más de hincapié y luego me da a exponer el tema del salafismo y todo esto. Dentro de los ámbitos musulmanes, entendemos desde un punto de vista emancipatorio, la realidad y tal, pues son palabras que usamos por simplificar, pero que a mí, en las organizaciones europeas, me da bastante miedito escuchar, ¿vale? Cuidado con, desde Europa, reducir los conflictos políticos a nombre religioso, de estar contra el imperialismo, contra el sionismo y contra el salafismo, que sé por qué se dicen, que lo entiendo perfectamente, que incluso
en mi propia realidad política lo podemos llegar a expresar, pero encierra un peligro cuando se dice desde Europa, porque alguien que no conoce los preceptos básicos del Islam no va a saber lo que es un salafismo. Entonces no me vengas a hablar de salafismo cuando no tienes ni idea de Islam, porque va a ser muy fácil que llames salafismo cualquier cosa que no te entre. A lo mejor las cosas que no te entran pues pueden partir desde un prejuicio. Por dar un dato, los salafí eran los que vivieron con el profeta. Esa reivindicación nace de alguna forma de una pureza. Hoy en día parece que la mayor parte de las personas que se lo reclaman pues son más bien personas que podemos situar en términos europeos en la extrema derecha, conservadora y tal, pero que parte de la publicación de un periódico que se publicaba en París, que era de gente árabe y musulmana, y que por cierto era un periódico comunista. Y ahí está el origen del salafismo, porque los términos pues, variando según las épocas históricas, pero hay que tener mucho cuidado con ellos. Y también decía lo de que la República Árabe Siria es la laica, y quería empezar leyendo ese artículo de la Constitución, porque bueno, lo he leído ahí en redes con mucho influencia antiimperialista, pues en plan, un país laico y ahora vienen los musulmanes. Pues en el NAIS leí, el Islam acabó con las revoluciones en Egipto y no sé qué, y acabó con Nasser el Islam, ¿no? Como algo ahí negativo, y lo escribía el jefe de la redacción de NAIS, como hostia, y hablaba de islamofascismo, ¿qué decía? Islamojihadismo, que como el yihadista no tiene ya la suficiente connotación que se puede usar en términos racistas, que es islamojihadismo, ¿no? Como si usara, yo qué sé, yihadismo de Atleti o yihadismo en otro tipo de contexto, ¿no? Mucho cuidado porque, aunque nos movamos en un eje emancipatorio, pues también estamos donde estamos en Europa, estamos en el centro imperialista, en el primer mundo, tenemos agua caliente y conducimos coches, porque se está explotando a otros países, y eso pues, lo tenemos que tener presentes. Y también, bueno, si no hay más preguntas y tal, me quedo con lo que has comentado de Venezuela, porque aunque no sabemos cómo se va a desarrollar en Siria, no sabemos cómo se va a desarrollar todavía la batalla del diluvio de Al-Aqsa, que empezó el 7 de octubre, sí que hay muchos elementos, sobre todo si tenemos en cuenta la pasada legislatura, de que quien va a tener que poner las barbas a remojar son nuestras hermanas en Ayala, en América Latina, y seguramente este nuevo ciclo de luchas tendremos que estar muy cerca de ellas. Es una pregunta que te quería hacer, no sobre Siria, sobre Palestina, sobre una cuestión que cuando se proclama el Estado de Israel, hay dos posiciones, una es la ONU con quienes apoyan los dos estados y otra es la parte que dice no a los dos estados sino a un estado palestino único y plantea que sea pues plurinacional, pluriconfesional y la tesis que planteó fue que un futuro de los estados llevaría a guerras, matanzas, apartheid. Estamos ya los años que estamos, de balance de 1948 aquí. La cuestión de la resistencia es evidente porque es necesaria. La resistencia del pueblo palestino no tiene otra que, desde mi punto de vista, el de todos, no tiene otra que resistir. Pero hay la posibilidad de llevar una lucha directamente contra la apartheid israelí destinada a plantear la ruptura de ese Estado para convertirlo en un Estado palestino de confesiones y culturas varias? Si hay ese proyecto, dice, que no me queda al final con la pregunta, que si está esa visión en la resistencia palestina, hay que preguntar si, desde luego, ha sido siempre la postura de la resistencia palestina, la liberación de Palestina desde el río al mar implica que todas las personas que habitan ahí pues puedan desarrollarse a su forma en la que ellos eligen, autodeterminación personal dentro de la Palestina histórica, ¿no? Respetando la historia, respetando el proyecto de descolonización, de reparación que tiene que haber y que, bueno, pues hay un pueblo nativo y hay pues unas personas que tienen que hacer el esfuerzo de dejar de ser colonas, que eso pues es una decisión política, de una renuncia a unos privilegios y una puesta a disposición de la construcción de
la nueva República Palestina que se pueda crear. Una Palestina libre donde todas las personas puedan tener su ideología en plena igualdad, es el programa de la Revolución Palestina desde siempre, y es incluso el programa que está en los estatutos de Hamas desde 2017, incluso. O sea, no hay ninguna facción de relevancia en Palestina que piense de otra forma. Vale, pues vamos a ir acabando, ya no hay ninguna pregunta más, así que bueno, eskerrik asko Taher, eskerrik asko de Torres de Guztioi. Y bueno, recordar que esta charla la ha organizado Santurtzi Palestinarekin y bueno, que a lo largo de, hasta final de año vamos a seguir haciendo alguna convocatoria más y bueno, que si alguien que está aquí se quiere unir al taller, pues que se ponga en contacto con alguno de nosotros o por redes sociales o lo que sea. Y eso, que estar atentos al Instagram, Santurtzi Palestinarekin para nuevas convocatorias. Es que